Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en este programa la directora de cine Melissa Elizondo Morena. Elisa acaba de difundir un extraordinario y hermosísimo documental, El Sembrador, que es la historia del profesor Bartolomé Vázquez López en una comunidad en el sureste mexicano, en el estado de Chiapas, en el municipio de Venustiano Carranza, como vamos a platicar, un municipio muy atravesado por luchas en contra de un caciquismo ancestral. Y es un documental que ha sido muy bien recibido por la crítica. Múltiples premios, acaba de ser exhibido en el 16ª edición del Festival Internacional del Cine de Morelia y ganó el premio del público, ganó el premio al documental producido y dirigido por mujer, El Guerrero de Palma, ha sido también premiado en Francia. Melissa, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Sí, muchísimas gracias, Luis. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y agradezco mucho a todas las personas que hacen posible Cruce de Palabras. Es una alegría y un honor poder compartir con ustedes. Melissa, tú hiciste un documental sobre un maestro en una escuela rural mexicana. Aquí les llamamos escuelas multigrados, son escuelas donde un mismo maestro tiene que atender simultáneamente a niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en una comunidad que tiene un fuerte componente indígena, y lo hiciste justo en un momento en el que hay toda una campaña de estigmatización en contra de los maestros. Los quieren presentar como trabajadores privilegiados, flojos, etcétera, etcétera. ¿Qué te llevó a hacer un documental de esta naturaleza? Pues, como lo he comentado en diversas entrevistas, tuve la fortuna de participar en varios trabajos que me acercaron, sobre todo en el estado de Oaxaca, a conocer maestras y maestros rurales, los cuales tuve pues sí, la fortuna de ver su acercamiento a la comunidad, de la manera en que trabajan, su filosofía acerca de la educación. Entonces, para mí surgió un gran respeto y admiración a su compleja labor, al mismo tiempo maravillosa, pero también muy compleja. Y pues de las cuestiones yo creo que más se necesita que reflexionar del tema de la educación es de la educación rural. Entonces, debido a ello, pues yo ya tenía esta admiración y posteriormente surge lo que fue la reforma educativa, que es, como todos lo sabemos, más una privatización de la educación. Y pues maestras y maestros salieron a luchar. Se llevaron a cabo los plantones en diversas partes del país, pero sobre todo en la Ciudad de México, y los medios de comunicación empezaron una campaña, como bien lo mencionas, Luis, de desprestigio, e incluso, como lo menciono, pues de satanización de la figura de la maestra y el maestro, sobre todo del rural. Y para mí era muy duro e indignante ver esta situación, porque obviamente no hay una sensibilización, no hay un acercamiento real, no hay una reflexión real de las situaciones que viven maestras y maestros rurales y las condiciones en las que trabajan, y sobre todo en un tema tan importante como es la educación, que es una de las, pues ahora sí que de las formas más poderosas, así como de generar una revolución y una liberación, también como para someter, ¿no? Y mantener pues oprimida pues a la sociedad. Recuerdo de aquella época que nos estás comentando, 2012, 2013, 2014 y de ahí para adelante, una escena
en el campo del fútbol soccer del equipo Monarcas del América, Monarcas de Morelia. Ese día, los jugadores de fútbol de ese equipo, ligado a un gran monopolio de la televisión mexicana, ¿verdad? Salieron a la cárcel, a la calle, con una camiseta, con una tarjeta roja, lo que se utiliza para expulsar a los jugadores cuando cometen una falta grave, y un letrero que decía: a los malos maestros. Es decir, que estos señores que piensan con los pies, porque ni siquiera era tan buen equipo el Monarcas del Morelia, ¿verdad? Su patrón los mandó a decir que había que expulsar a los maestros de la cancha del juego. Lo que tú haces en tu documental es precisamente mostrarnos la otra cara, la cara de lo que implica ser un maestro en esas condiciones. Así es. Creo que una de las, pues sí, de las posibilidades más valiosas del cine es justamente eso, ¿no? Abrir una ventana para sensibilizarnos acerca de otras realidades, de voltear a mirar a la otra, al otro, ¿no? De simbrar a las personas, de generar reflexión, indignación. Entonces, creo que para mí era muy importante hacer este trabajo. Siempre que trato de alguna manera fundamentar como mis argumentos, siempre pienso en contar una historia, ¿no? Si ustedes ven la película del Sembrador, van a ver que no se menciona en ningún momento la situación de la reforma educativa, no hay como tal, pues que sí se ahonde de manera más informativa en ese tema. Justamente lo que yo quería lograr era acercar de una manera más íntima y más profunda al público, ¿no? A la gente que pudiera a ver la película, a lo que lleva a cabo un maestro rural en una comunidad, ¿no? El vínculo que logra, no solo con las niñas y con los niños, sino en toda la comunidad, en el espacio que trabaja, la amistad que él construye y la filosofía acerca no solo de la educación, su filosofía de vida como ser humano, porque eso es lo que siempre digo, que el maestro Bartolomé Vázquez no solamente tiene una filosofía de la educación sumamente importante, sino que también es un gran ser humano. Y creo que eso es lo que refleja también en la película, pues esta entrañable como historia y relación que tiene con niñas y niños de la comunidad. Y también, Luis, mencionarte que otra cuestión muy importante que me llevó a hacer la película fueron dos ejes, la situación que ya te comenté de la reforma educativa, pero también hablar de la educación humanista. Justamente cuando yo tuve la fortuna de conocer a estas maestras y maestros rurales, yo veía cómo la manera en que trabajaban, y esa no fue la manera que yo viví la educación en mi infancia, en mi adolescencia. Siempre fue una educación más impositiva e incluso violenta, ¿no? En donde, como bien sabemos, se premia pues la obediencia, la memorización, la competencia. Creo que todas estas situaciones que nos llevan a estar, pues de alguna manera generar huecos, vacíos, estar desensibilizados, sin empatía, deshumanizados en pocas palabras, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a ver el acercamiento en particular con el maestro Bartolomé, de cómo él lleva a cabo la educación por medio de la libertad, la curiosidad, la felicidad, que todo eso construye la autonomía, ¿no? Que creo que libertad, que eso es fundamental, pues en nuestro crecimiento como seres humanos. Una de las cosas que más llama la atención de tu documental es su perspectiva de género. Usualmente cuando desde las ciudades se habla de las comunidades rurales, se piensa
un estereotipo que las mujeres no cuentan, que no son importantes, que están siempre relegadas. Bueno, lo que tú nos muestras en ese documental es mujeres jóvenes, niñas poderosísimas. ¿Cómo es esto, Melissa? Es un tema bastante importante. Creo que en el documental tratamos de abordar de manera corta, pero muchos temas que consideramos importantes, y uno de ellos era la cuestión de género. El maestro Bartolomé me menciona, y creo que eso es muy importante de tocar el tema, es que cuando tú te acercas a una comunidad, no debes ir con la visión de juzgar, de imponer, sino primero de acercarte con respeto, ¿no? Aprender, compartir, para tal vez después proponer, ¿no? En este sentido, me comenta, mira, antes las mujeres usaban la falda hasta el tobillo, luego la falda ya va por un poco más arriba, ahora la usan a la rodilla, pero lo que él me trata de decir es las cuestiones son poco a poco, ¿no? No puedes, primero tienes que llegar y entender, ¿no? Entender cuál es la situación. Entonces el maestro Bartolomé, de una manera sutil pero poderosa, lleva a cabo varias dinámicas que generan reflexión en las niñas y en los niños. Lo podemos ver en el concurso de tortillas, ¿no? La secuencia de la película donde él le cuestiona a un niño de dónde aprendió a hacer la tortilla y él le dice, mi mamá me enseñó, y el maestro Bartolomé lo pone como algo normal. Un niño también puede y debe aprender a hacer una tortilla. Lo vemos en el concurso de fútbol, ¿no? Las niñas metiendo goles. Luego vemos esta secuencia donde un niño y una niña reflexionan acerca de cuáles son las cosas que no les gustan en su comunidad. Y el niño menciona, aquí hay una visión de que el hombre estudia, el hombre debe, dice la palabra, superarse, ¿no? Luchar, y la mujer es la que se queda en casa, ¿no? Entonces dice, a mí no me parece esa cuestión, yo creo que las mujeres también deben estudiar, que debemos hacer las mismas actividades, y en el documental no lo incluimos porque no es necesario, pero el niño nos menciona, todas estas reflexiones las llevamos a cabo con el maestro Bartolomé, ¿no? Y la niña afirma también eso. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Melissa? Claro que sí, Luis. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con la directora de cine, Melissa Elizondo Moreno, directora de un hermosísimo trabajo documental sobre una escuela rural, su director y sus niños, El Sembrador, una escuela ubicada en Chiapas. Otra de las cosas que llama la atención en tu trabajo, Melissa, es cómo te concentras en la figura del maestro y en la figura de los alumnos, de los niños y de las niñas. Pero no aparece la comunidad prácticamente, o sea, los padres de familia, los conflictos. ¿Por qué tomar esa decisión? Claro, pues en cuestión al rodaje, al material que logramos en el rodaje, sí tenemos entrevistas con madres y padres de familia, las consideramos muy importantes. Sin embargo, el proceso de montaje nos llevó todo un año, fue un proceso, yo creo que de lo más difícil de la película del Sembrador, y ahí decidimos que la película era el mundo de las niñas y los niños y el maestro, y que teníamos como este mundo que de pronto si nos salíamos y y entraban otros personajes, ¿no? También parte de la comunidad, tenemos entrevistas con la familia, la madre y el padre del maestro Bartolomé. Sin embargo, el documental ya se iba por otro lado y nos salíamos de este mundo que para nosotros era valioso, era contar la historia de las niñas y los niños en la escuela con su maestro y el proceso educativo. Es muy curioso cómo
a pesar de la precariedad que se evidencia en el documental, es una escuela rústica, con muy poco mobiliario, casi sin equipo. El maestro se las ingenia para que los niños aprendan con todo. Tú nos acabas de contar la historia de las tortillas, pero también está la historia de sembrar, está la historia del lenguaje, del niño que habla en su propia lengua, el cetal, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo encontraste tú? ¿De dónde saca este maestro estas herramientas para poder hacer de la pobreza una virtud? Pues yo creo que justamente él conoce bien el contexto y se apoya en él. Creo que Bartolomé lo que me dijo mucho es que él recuerda cuando era niño y siempre reflexiona lo que le hubiera gustado a él vivir cuando era niño, en su escuela o a su alrededor. Entonces, el maestro Bartolomé, la comunidad es una comunidad celtal. Sin embargo, el maestro Bartolomé no es celtal, él es otzil. Entonces, él también creció como lo menciona en la película, él estudió en un albergue, ¿no? Vivió lo mismo que esas niñas y esos niños. Entonces, justamente, él recuerda todo eso y dice, bueno, ¿qué me hubiera gustado a mí? ¿Qué le hubiera gustado a mis compañeras y compañeros? Entonces, él se apoya de lo que le rodea. Por ejemplo, dice, la natación, la cuestión de la alberca, que para mí es una de las secuencias pues que más disfruté, más bellas. Él dice es una herramienta de sobrevivencia, no solo una diversión, ¿no? Entonces, hay una laguna, pero es peligrosa. Vamos a hacer una alberca rústica, cavaron un hoyo literalmente los padres de familia y él, para poder tener un poco más de seguridad y enseñarles a nadar a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes alrededor? Cuando tú abres los libros de texto que llegan a estas regiones indígenas o campesinas, hay algunos traen jirafas, leones, hamburguesas, hot cakes, son cosas que los niños no conocen, ¿no? Que están lejos, lejos, son ajenas, ¿no? A ellos. Entonces, justamente el maestro Bartolomé que realmente hay es alrededor, ¿no? Para generar esta alegría por medio de este gozo por el conocimiento, por el aprendizaje. Elisa, ¿qué tan difícil es filmar a los niños? Trabajar cinematográficamente con ellos. Pues creo que es una cuestión de mucha paciencia, de mucho entendimiento, de también volver a regresar a ser una niña, ¿no? O un niño y, y estar a su altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros días que trabajamos con ellos, se sabía muy bien que ese material probablemente no iba a funcionar mucho, porque nosotros queríamos que en el documental no hubiera tan un contacto visual tan, o sea, de que sí estuvieran mirando la cámara o haciendo, tal vez hablando con nosotras, ¿no? Porque fuimos un equipo de mujeres prácticamente, 6 mujeres y un hombre. El sonidista fue el único hombre en el rodaje. Entonces, los primeros días dejamos que las niñas y los niños se acercaran a la cámara, o sea, que su curiosidad, pues ahora sí que se desbordara. Obviamente veían el boom, ¿no? El peluche y decían, ¿qué es eso? Se reían, hacían la claqueta, ¿no? Lo disfrutaban, los dejábamos ver, agarrar la cámara, que vieran, que grabaran algo. Entonces, jugábamos con ellos, era una cuestión de que ellos conocieran lo que estábamos haciendo y conocieran el equipo, ¿no? Que lo tocaran, que lo vieran. Y aproximadamente al tercer o cuarto día dejamos de ser la novedad. Porque es eso, ¿no? Al principio, pues sí, generamos curiosidad, somos lo extraño, pero después empezaron a acostumbrar. Y esto también se logró porque estábamos todo el día con ellos, desde la mañana hasta la noche. Entonces, pues se logró esa complicidad, ¿no? Esa amistad, esa confianza, y a partir de ahí ya puedes ver las imágenes que la cámara está muy cerca de niñas y niños,
¿no? Y ellos ya actúan pues, digamos, hacen sus actividades cotidianas pues sin sentirse invadidos, que eso es algo muy importante. La cámara es muy invasiva y debemos de tener ese respeto, esa sensibilidad y esa paciencia para pues lograr que la realidad florezca frente a la cámara de una manera pues natural, ¿no? Y como se presenta la realidad. En la cinematografía mexicana hay cierta tradición de películas o documentales sobre maestros y sobre educación. Pienso en un clásico de Cantinflas, ¿no? Es una ficción de un maestro que va a una escuela rural también, y se tiene que enfrentar con el cacique, etcétera, etcétera. Un panfleto fílmico, no hay otra forma de llamarle, de panzazo, construido en el campo de la lucha por estigmatizar a los maestros, por satanizarlos, como nos lo acabas de decir. Y está este tuyo que marca un hito, digamos, ahí. Marca un hito en el sentido que es una visión desde dentro, o sea, no es una ficción construida desde afuera, no es un documento para estigmatizar a los maestros desde una visión prejuiciada, sino que tú hiciste ahí una inmersión profunda en ese mundo educativo. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando, grabando, etcétera, etcétera? Tuve un año de investigación conociendo maestras y maestros, hasta que una asesora técnica pedagógica me presentó con el maestro Bartolomé. A partir de que lo conocí, al escucharlo hablar y su filosofía no solo de la educación, sino de vida, supe que era él. Y luego ese mismo día me llevó a conocer la comunidad, donde pues obviamente pude ver toda esa congruencia de lo que él hablaba con lo que veía en las niñas y en los niños. A partir de ahí me quedé, si no mal recuerdo, un mes, no, 2 semanas, y luego regresé después otras 2 semanas para estar en la comunidad, conocer cómo trabajaba el maestro Bartolomé, pero sobre todo generar esta vinculación con la comunidad, ¿no? Y sobre todo con las niñas y con los niños. Entonces, a partir de ahí se generó una escaleta para mí de los temas que eran importantes, que yo veía que abordaba el maestro Bartolomé, y hice pues como es un documental, hice un guión imaginario solamente para tener un orden de las ideas de cómo quería construir la película, pero cuando llegamos al rodaje, pues ese guión desaparece, ¿no? Ya nos enfrentamos a la realidad y solamente pues puse atención con la escaleta, y el rodaje fue de 2 semanas y media, un equipo de talentosas mujeres que estuvieron conmigo y el talentoso sonidista. El documental fue hecho a 2 cámaras con 2 fotógrafas, y posteriormente, después de esas 2 semanas y media de rodaje, dejamos un año descansar el material de revisión y luego un año de edición, un proceso largo, pero nosotros filmamos el documental en el 2014, ya tiene 6 años, ¿no? Y aún seguimos en este proceso de búsqueda de distribución. Melissa, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. Muchas gracias por producir esta joya fílmica que dignifica la profesión de los maestros rurales en un momento en el que están bajo fuego, bajo ataque. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy, y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Luis.